Hola, mi nombre es Diego Chávez y hoy hablaré acerca del tema Introducción al Derecho Penal. Bueno, para empezar me gustaría hablar y definir qué es el término derecho. Y este proviene del latín directum, que significa aquello conforme a la regla o recto. Ahora bien, el derecho se genera cuando las personas empezamos a vivir en sociedad, cuando las personas empezaron a ser sedentarias. Esto para preservar la especie humana, y crearon figuras delictivas que iban a ser sancionadas. Gracias a esto, en las primeras civilizaciones encontramos el delito de homicidio o el robo de instrumentos de labranza. Ahora bien, se caracteriza por estar compuesto de una serie de normas jurídicas que ayudan a regular las relaciones entre dos o más personas que poseen obligaciones y derechos de forma recíproca. Consecuentemente, encontramos que el derecho penal en algún momento de la historia fue determinado como una rama de la filosofía del derecho. No obstante, a mediados del siglo XIX, unos estudiosos del derecho, principalmente alemanes e italianos, le dieron forma, objeto y método, y a partir de ahí es cuando se determina como una ciencia. Continuando, me encantaría decir qué significa el derecho. Y bueno, podemos decir que es el conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado, la coacción, y que tienen como finalidad la paz y la seguridad social. Ahora bien, el derecho penal, además de ser estricto derecho, se sigue por el principio de legalidad. El derecho puede ser subjetivo u objetivo. El objetivo se desprende a su vez en derecho privado y derecho público. El derecho objetivo tiene que ver con aquellas normas que regulan el accionar de las personas en el interior de la sociedad y a esta en su totalidad. Derecho objetivo público es aquel orientado a organizar la cosa pública, es decir, la relación entre las personas y el Estado, entre las organizaciones públicas y las organizaciones del Estado, etc., y también la sociedad en sí misma. Ahora bien, el derecho objetivo privado se orienta entonces a la relación entre las partes y se resuelve entre los mismos. Me gustaría ahora definir qué es el derecho penal, y en palabras de Francisco Pavón Vasconcelos, encontramos que se define como el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Ahora bien, algunos elementos del derecho penal son el delito, la responsabilidad penal y la sanción. Desglosando un poco esta definición que acabo de decir, bueno, encontramos que son normas jurídicas ya que el Estado establece qué sí y qué no considera como una conducta de los gobernados. Es interno ya que necesita una territorialidad, un territorio definido que cada Estado en su constitución emite. El Código Nacional de Procedimientos Penales es el instrumento del derecho adjetivo, es decir, la forma, el cómo. Este nos señalará delitos, penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Es por eso que podemos decir que el objetivo del derecho penal será lograr la permanencia del orden social. Cabe recalcar que el derecho es cambiante como cambiante es la sociedad. Bueno, habiendo establecido esto, ahora me encantaría hablar acerca de las características que tiene justamente este derecho penal. Que bueno, no son pocas. Encontramos primero que el derecho penal puede ser cultural o normativo. Es a través del derecho penal donde se protegen de mayor manera los bienes jurídicos tutelados. Son tutelados por el Estado a través de los legisladores. Esto, de nueva cuenta, para lograr la permanencia del orden social. Es importante recalcar que no todos los bienes de los bienes jurídicos van a ser tutelados desde el ámbito penal por el Estado, solo aquellos más importantes, verbigracia, la vida o la libertad. El derecho penal también es público. El Estado es el encargado de aplicar el derecho penal. La forma también donde se determinarán los resultados de los delitos y regular así el orden social. El derecho penal también es sancionador. Tiene una naturaleza intrínseca del hombre y es la manera en que el Estado obliga a la observancia de las leyes pasadas por el legislador. El derecho penal también es valorativo. En este se analizarán las causas culturales y sociológicas para designar las penas o sanciones, que sí y que no. Y también el derecho penal es finalista. Antes a las personas se les sancionaba por quienes eran, ahora se les sanciona por lo que hicieron.
Y por último, podemos decir que el derecho penal también es personalísimo. Aun cuando la comisión del acto delictivo haya sido en conjunto, a las personas se les sancionará de manera particular y diferente. Es de suma importancia reconocer y recalcar también que no cualquier conducta antijurídica es una conducta delictiva. Siguiendo con el tema, me gustaría hablar de la terminología adecuada para referirnos al derecho penal, o por qué se llegó a llamar así. Bueno, el derecho penal puede ser también llamado, de alguna forma, derecho represivo, aunque su función, consiste en castigar todo lo que la sociedad considera o define como criminal. El derecho penal también puede ser llamado derecho de defensa social. Este considera la acción ejecutada en forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de cualquier agresión. Es delictivo, ya que el derecho penal también es llamado derecho sancionador. Este estudia las sanciones, como su nombre dice, que impone a los sujetos del derecho. Además, estudia los extenuantes, las faltas y los delitos. Y por último, también una de sus vertientes puede ser derecho restaurador. Este se encarga solo del resarcimiento o la compensación de los daños ocasionados por la comisión del acto delictivo. Ahora, los más comunes para referirnos a este tipo de derecho son derecho penal y derecho criminal. Derecho criminal habla solo de aquellos delitos de alto impacto, anteriormente llamados de sangre. No obstante, la definición más adecuada es el derecho penal, porque la pena constituye el medio más eficaz de la represión del delito. Ahora bien, como cualquier ciencia, el derecho penal tiene ciertas partes. Tenemos primero el derecho penal parte general, en donde podemos encontrar la introducción, la teoría de la ley de las penas, la teoría del delito, también llamada teoría del caso o iter criminis, teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Posteriormente podemos encontrar al derecho penal parte especial, donde podemos ver a los delitos en particular, llámese definición del delito, elementos específicos, objetivos, subjetivos, normativos, y también encontramos las penas y medidas de seguridad aplicables a casos concretos. Posteriormente encontramos a la introducción en el derecho penal, las ciencias penales, quienes constituyen las ramas del saber auxiliares del derecho penal, el delito como conducta humana o social, causas de la delincuencia, prevención y tratamiento del delincuente, evolución de las ideas penales, historia del derecho y principales escuelas penales. Consecuentemente encontramos en la teoría de la ley penal fuentes del derecho penal, la interpretación de la ley penal y ámbito de validez de la norma penal. En la teoría del delito podemos encontrar, por consiguiente, su definición, algunos conceptos, los elementos, factores negativos, la vida de los delitos, la participación y autoría y por último, el concurso de los delitos. Posteriormente podemos ver la teoría de las penas y medidas de seguridad. La diferencia entre ambas y su concepto, su definición, cómo las clasificamos, su individualización, la libertad condicional y anticipada y por último, la ya prohibida pena de muerte en México. Siguiendo con el tema, me encantaría hablar acerca del derecho penal sustantivo, objetivo, adjetivo y subjetivo. El derecho penal objetivo es la hipotética, que define qué es o qué debería considerarse como delito, es decir, un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Esta definición es de Eugenio Cuello Cayón. Encontramos también la definición del derecho subjetivo. Es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Esta definición también es de Eugenio Cuello Calón. También se puede definir como el conjunto de atribuciones del Estado emanadas de las normas para determinar los casos en que debe imponerse las penas y medidas de seguridad. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Puede llegar a causar conflicto. Bueno, el objetivo hace referencia a las normas del derecho positivo que regulan la potestad positiva, es decir, el jus penale, mientras que el derecho subjetivo hace referencia a la facultad del Estado para castigar, esa facultad que tiene el mismo Estado para determinar las conductas que se prohíben y las medidas de seguridad o penas que se deben aplicar en cada caso. Este es llamado el jus puniendi. Ahora encontramos al derecho penal sustantivo. Y estas son las leyes.
el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad, es decir, el Código Penal. En sus dos apartados es abstracto, estático y sin movimiento, son leyes. Aquí podemos encontrar entonces al derecho adjetivo, al derecho penal. Es decir, adjetivo es un conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales. Un derecho sustantivo a los casos particulares. Aquí encontramos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es concreto y dinámico, se compone de principios y procedimientos y sirve para precisar la existencia de los delitos, precisar quiénes son los responsables, determinar en concreto las penas aplicables al caso y que en abstracto señalen los tipos penales. Ahora bien, me gustaría hablar también acerca del derecho penal ejecutivo, que es el conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución, como su nombre lo dice, de las penas. Este se encarga del cumplimiento de las penas también y se le conoce principalmente como derecho penitenciario. Entonces, para dejar más en claro qué es o cuál es la diferencia entre estas cuatro definiciones, tenemos que irnos en que las primeras dos son más teóricas, más dogmáticas. ¿Qué es lo que consideramos delito y si este delito debería ser considerado como uno? ¿Cuántos años deberían ser penados? Mientras que las últimas dos hablan más acerca de algo concreto, los legisladores. Por ejemplo, en México, determinar entonces qué es la conducta del homicidio, qué es penable, cuántos años se le debería de imponer. Y por último, en el derecho adjetivo es cómo vamos a perseguir quienes hayan cometido estos delitos, es decir, el procedimiento. Ahora bien, como último subtema, me encantaría hablar acerca de la relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Tenemos entonces al derecho penal en relación al derecho civil, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho laboral y derecho administrativo. En el derecho constitucional encontramos qué es, donde el derecho penal encuentra su existencia. Algunos artículos relevantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían el 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 y del 20 al 23. El más importante entre estos podríamos decir que es el artículo 14, donde encontramos el principio de irretroactividad de la ley, la legalidad o exclusividad o el juicio necesario. Me gustaría también hablar acerca de los mecanismos de descongestión que tiene nuestro sistema. En la Convención de Mérida del 2013 se le impone a México cambiar su sistema penal a un sistema acusatorio oral para combatir la corrupción, pero también fue temas monetarios, temas económicos. En 2005 se envió un grupo de expertos a viajar por Latinoamérica para ver qué sistema penal podría estar más acorde a nuestra cultura y que podría llevarse a cabo aquí en México. El sistema elegido fue el sistema penal chileno, ya que este también hablaba acerca de muchas partes del derecho español. Ahí es cuando se voltea a ver a Estados Unidos con sus mecanismos de descongestión para poder solucionar ese rezago que había de casos en México. Algunos medios alternativos de solución de conflictos encontramos el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y el restablecimiento de indemnatos. En la terminación anticipada encontramos un procedimiento abreviado, cuyo objetivo es evitar el juicio a toda costa, o en su defecto, poder hacerlo más rápido y así tener un menor desgaste institucional. Los medios alternativos de solución de conflictos sí cumplen con todos los requisitos que cada uno de ellos establece, puede traer como consecuencia la extinción del ejercicio de la acción persecutoria y por lo tanto el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Por lo tanto, dejaríamos sin antecedentes penales al sujeto. En los procedimientos abreviados se evita el juicio, por lo tanto se tendrá una sentencia condenatoria, tomando en cuenta una sanción negociada, que el MP es el único facultado para pedir una sanción y el juez es el único que la puede imponer. Ahora bien, tenemos también el artículo constitucional 16, que habla acerca de la seguridad jurídica, la flagrancia, el que es urgente el arraigo, aunque ha tenido muchas controversias entre el acuerdo y la Convención de San José y la Constitución mexicana. Encontramos también el derecho penal del enemigo, la delincuencia organizada, el secuestro, la trata de personas, que estas son de materia federal. El artículo 19, por lo tanto, nos habla de los requisitos y términos para una vinculación a proceso,
Se hablará sobre la presión preventiva justificada, legal y oficiosa. El artículo 20 es el derecho adjetivo, es decir, las generalidades, características y principios del sistema legal acusatorio. Este habla acerca de ejemplos de prerrogativas tanto del imputado como de la víctima. Ahora bien, el derecho penal y el derecho constitucional es esto: los principios contenidos en los preceptos constitucionales de orden penal, procesal, ejecutivo y penal son básicos por ser la razón existencial de las normas secundarias que además subordinan su funcionamiento a aquellas. La ley penal, por ejemplo. El derecho penal tutela a quienes esos bienes jurídicos tutelados que están directamente conectados con el derecho civil. A través de esto, el derecho penal se garantiza la permanencia de bienes superiores del Estado y administración. Esto también puede ser penal o no. Es lo mismo que una sentencia administrativa. Penal no es lo mismo que una sentencia administrativa, sanción administrativa. El interés del Estado, por sobre todas las cosas, es garantizar el orden público. En el derecho mercantil, por lo tanto, existen leyes que establecen las sanciones que se le impondrán a los comerciantes en caso de realizar actividades ilícitas dentro del derecho comercial. Y ya para cerrar este tema, me encantaría hablar de este subtema, el derecho laboral, y se relaciona con el despido injustificado. Y bueno, es así como termino este tema, la introducción al derecho penal.